Quiero que hablemos con el concejal del Frente de Todos, con Santiago Dalmau. Hace un ratito escuchábamos a Marcelo Encharuc, que estuve charlando con Lucas Roche esta mañana en El Politólogo y El Político, respecto de varios temas, pero puntualmente de la aprobación ayer por mayoría en el Consejo Deliberante de la rendición de cuentas, con el respaldo, obviamente, del oficialismo, pero también de Marcelo Encharuc, que en un comunicado que nos llegaba anoche por parte del bloque del Frente de Todos, era bastante criticado Encharuc por haber respaldado esto. Encharuc explicó esta mañana, lo sintetizo, que él tenía algunas dudas respecto de las cuentas y pidió reunirse con algunos funcionarios para saber qué había pasado con esos números, y dijo: las explicaciones a mí me dejaron satisfecho, por eso respaldé este proyecto. Hablaremos con Dalmau porque el Frente de Todos lo rechazó, y con duras críticas a los manejos numéricos del Poder Ejecutivo. Dalmau, buen día. Gustavo Bosco lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Gustavo. Un gusto hablar con vos. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué rechazaron la rendición de cuentas? Bueno, básicamente porque hubo muy poca predisposición y cumplimiento de las normas respecto a la información que se nos debe acercar a los concejales para poder analizar las cuentas. Eso en primer lugar, que después te puedo comentar cuáles de esos pedidos de informes y notas no han sido contestados, para poder acceder a documentación e información sensible que permita conocer cuál es la rendición efectiva de las cuentas del ejercicio 2022, y en segundo lugar por ejecuciones presupuestarias que vimos que son poco claras y que en los hechos no permitían que acompañemos esta rendición, siendo después, por supuesto, el Tribunal de Cuentas quien deba tomar los despachos de comisión, tanto el nuestro, el de la oposición, como el del oficialismo, y toda la documentación que debe remitir el Poder Ejecutivo Municipal a la delegación del Tribunal de Cuentas para que se lo analice. Así que veremos qué pasa. No puede ser la segunda o tercera vez, no sé si es la tercera, creo, que el Tribunal de Cuentas condena al intendente Sara con multa por incumplimientos en las normas de contabilidad y del Tribunal de Cuentas sobre la administración de recursos públicos. Así Sí, que eso le ha venido pasando a todos los intendentes, generalmente a Curetti también le pasaba, pero en este caso, ¿por qué lo multan a Sara? En este caso, no, bueno, es una cantidad de inconsistencia, de falta de documentación que debe llevar, que debe acompañar al Tribunal de Cuentas, falta de contestación a los descargos sobre las objeciones que hace el Tribunal. No te las podría detallar ahora porque las leí en el marco de investigar un poco y de tratar de conseguir los datos que el municipio no nos aportó, y he estado 3 días, día y noche, leyendo. Bien. Uno de lo que pude observar entrando a la página web del Tribunal de Cuentas es una condena al intendente Sara, pero no la tengo acá. Son varios los incumplimientos, y algunos de los cuales hemos marcado nosotros como la falta de acompañamiento de los decretos que respaldan las ampliaciones presupuestarias. Acá tenemos que entender como primer punto que la facultad para fijar el cálculo de recursos y gastos de un ejercicio del presupuesto es del Consejo Deliberante. Y una vez sancionada esa ordenanza, por supuesto que el proyecto lo eleva el Poder Ejecutivo, los concejales podemos proponer modificaciones y termina saliendo un proyecto de ordenanza de presupuesto. Eso debe ser cumplido. Para poder modificarlo en el transcurso del ejercicio, tiene que llevar adelante una serie de procesos. No es tan fácil como, por ejemplo, al momento de ampliar o reducir partidas
ya dispuestas por la ordenanza aprobada en el Consejo Deliberante, tienen que acompañarse los decretos a informar al Consejo. Eso no ha pasado, por ejemplo, y los movimientos de partida, o sea, las modificaciones al presupuesto fueron importantísimas. Estamos hablando de 4.711 millones entre ampliaciones a partidas presupuestadas y deducciones. Perdón, 4.700 para tener una idea de cuánto era el presupuesto total del año pasado. Mira, el año pasado el presupuesto aprobado fue de 2.920 millones y terminó ejecutando porque obviamente hay mayor recaudación por la inflación y por transferencias del gobierno de la provincia sobre todo, terminó ejecutando un 80% más del presupuesto que nosotros aprobamos inicialmente. Es una previsión que tenemos de cuáles van a ser los ingresos y los gastos. Terminó ejecutando, Gustavo, 4.900 millones de pesos. O sea que, perdón, después movimientos de partidas casi por el total, entonces, del presupuesto. Claro, Ajá. Por eso son muy importantes, y es algo que marcamos en nuestro despacho, y se puede hacer, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que la facultad de fijar el cálculo de recursos y gastos es del Consejo. Se hace a través de un decreto que se informa en tiempo y forma, se acompaña las imputaciones que se van a hacer, a dónde va a ir esa plata que entra en más, y eso no se hizo, Gustavo, no se hizo. Todo se cumplió para poder de alguna manera cumplir la formalidad dentro del ejercicio. El 31 o el 30 de diciembre de 2022 se presentó todo junto. Eso es también es una acción que ha penalizado el Tribunal de Cuentas en ejercicios anteriores. Después, Gustavo, porque no quiero dejar de por ahí expresar un poco el fundamento que tiene que ver con que nosotros, Gustavo, tenemos un trabajo que es dentro de las facultades y de las funciones de un Consejo Deliberante, que es legislar, representar al vecino en las problemáticas que pueda presentarnos y ser un órgano de control externo. ¿Por qué? Porque en Patagones, a diferencia de Viedma, no tenemos un tribunal de cuentas municipal. Ese trabajo lo hace el Consejo Deliberante, lo hacemos nosotros, con mucho esfuerzo, por supuesto, porque uno tiene que estudiar, aprender, no tenés asesores, no tenés contadores, y la verdad que son días de mucho análisis. Con la poca información que tenemos, son planillas contables que la verdad que tienen su dificultad para analizar, más si el Ejecutivo pone trabas, si no te contesta los pedidos de informes, si no entrega documentación que, conforme lo señala el Tribunal de Cuentas, tiene que acompañar al momento de que nosotros nos sentemos a analizar las cuentas del ejercicio vencido, en este caso el 2022. Entre ellas, Gustavo, hemos solicitado por nota hace más de un mes el listado de la cuenta de proveedores. Esto es fundamental para conocer a quién se pagó, por qué bien y servicio que ha prestado al municipio, cuánto dinero, y de ahí podés seguir las órdenes de pago, si hubo más de un oferente, cuántos presupuestos se presentaron. Y esto, si me permite, Santiago, nos lleva a otra cosa que usted manifestó ayer, y también lo hemos hablado al aire aquí, porque, por ejemplo, en la Municipalidad de Viedma, todo esto que te menciona, se puede ver en el boletín oficial. Uno va al boletín oficial y dice, se pagó a fulano, está el detalle. ¿Acá eso no se ve en el boletín oficial? No se ve en el boletín oficial. Mirá, la suma de la que te hablo, lo que tiene que ver con proveedores de bienes y servicios, asciende a 2.451 millones. Es una fortuna de plata, la mitad del presupuesto ejecutado. ¿Qué pasa? Entendemos que este ocultamiento que, como señalábamos ayer, de decretos en el boletín oficial puede tener que ver con eso. Por supuesto que pedimos copia de esos decretos,
yo envié una nota al intendente en noviembre del año pasado, porque cuando tengo tiempo me puedo tomar el atrevimiento de leer el boletín oficial, y lo que veo es que en cada edición, que es por lo general una edición mensual, donde se publican resoluciones, ordenanzas, decretos, llamado a licitación, en cada edición veo una cantidad de decretos ocultos. ¿Esto qué quiere decir? El decreto tiene el número, por ejemplo, acá para la sesión copié uno, decreto número 985 del 2022, y la leyenda, para no publicar el contenido, dice: la visualización de la presente norma está exceptuada de publicarse de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales. O sea, que el Estado, el propio Estado, que tiene como una de las premisas básicas en un sistema republicano, de dar a publicidad los actos de gobierno, sobre todo aquellos que tengan que ver con asignación de dinero público, se escuda en una norma que protege al ciudadano de a pie para el tratamiento de su información por parte de empresas privadas o de organismos públicos. Por ejemplo, cuando uno está en el Veraz, en base a esta ley por la que trata de utilizar el Ejecutivo para esconder decretos, en base a esa ley uno puede decirle a Veraz: mi información no es verdadera o no está actualizada, le pido que la cambie, que me saque del Veraz. En este caso el municipio le buscó la vuelta para esconder decretos del boletín oficial, y el boletín oficial con la importancia que tiene, porque en la portada del boletín oficial lo que dice es que los documentos que aparecen en el boletín oficial de la Municipalidad de Patagones serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esta publicación. O sea que ese decreto, esa norma, tiene efecto legal una vez que se publica en el boletín oficial. Sí. Bueno, te diría 20, 30 decretos por boletín oficial, por edición, que uno puede encontrar ocultos. Bien. Le pedí copia de los sí. No, quería decir que gran parte entonces, o gran parte del fundamento del rechazo a la rendición de cuentas, más allá de cómo ha gastado el dinero el municipio, es que no tienen información directamente. Sí, información, como por ejemplo el acceso al RAFAM, un dato no menor. El Tribunal de Cuentas, por resolución 449 de 2011, obliga textualmente, te lo digo, a que el Departamento Ejecutivo habilite al Consejo Deliberante y a los bloques políticos para acceder al sistema informático RAFAM mediante la asignación de un usuario y una clave. El municipio, después de 7 notas que hemos mandado para poder acceder a este sistema y ver los movimientos contables en la ejecución del presupuesto, también ha sido negado. Incluso el secretario de Hacienda Tellería, en un medio de comunicación, dijo que seguro que nosotros queremos acceder al RAFAM por los concejales de la oposición, para ver si se le paga más a uno u otro, para ver si están escondiendo algo, pero no lo vamos a entender, así que no le vamos a dar acceso. Eso es lo que dijo el secretario de Hacienda, y efectivamente es así. Nosotros queremos ver si han ejecutado conforme a la Ley de Contabilidad del Presupuesto, si los bienes y servicios por los casi 5.000 millones de pesos se ven reflejados en la diaria del vecino, y muy importante, Gustavo, la discrecionalidad que tiene para manejar los fondos, porque de este presupuesto total del 2022, que son 5.000 millones de pesos prácticamente, el 66% es de libre disponibilidad. O sea que no es dinero afectado, sino que puede ser por facultad del intendente, dispuesto donde él quiera. Bien. Entonces necesitamos saber. Después sí marcamos muchas cosas que tienen que ver con subejecuciones de recursos. Nosotros hacemos un presupuesto, destinamos dinero para un programa, y el intendente, cuando quiere, lo cambia o no lo subejecuta, como por ejemplo obras de gas para indigentes,
en reparación de veredas, se subejecutó el presupuesto del Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño, el presupuesto del Consejo para las Personas con Discapacidad también se ejecutó, gastó solo 78.000 pesos. Las pensiones para madres adolescentes o tercera edad y enfermos se ejecutó ínfimamente. Después tenemos, que lo hemos marcado, áreas que no tienen gasto en personal, o sea, que no tienen funcionarios. Por ejemplo, el área de coordinación de políticas públicas no tiene funcionario a cargo, no tiene gasto en personal, y por ejemplo tampoco lo tiene el área de espacios verdes, no tiene personal. Espacios verdes es un área que sabemos que tiene una plantilla importante de trabajadores. Los subsidios indigentes, vemos cómo los subsidios a personas con necesidades en los años no electorales, como el que analizamos, el 2022, se subejecutan, llegando a más o menos un tercio, en algunos casos menos aún, del dinero que tenía presupuestado. Sí. Y que analizamos el año pasado, que cuando hay elecciones, el año pasado analizamos el presupuesto de 2021, los montos para subsidios a personas se triplican y hasta quintuplican. Y esto lo marcamos ya el año pasado, viendo cómo se usa políticamente el dinero público. Por último, Gustavo, un monto importante, mantenimiento de caminos. Sabemos que los caminos y lo extenso de los caminos del Partido de Patagones hace que requiera un trabajo importante para el mantenimiento, para que sean caminos circulables, pero en este caso el programa de mantenimiento de caminos dejó un saldo sin ejecución de 48 millones de pesos. Sí. Lo último, que sí es llamativo, el gasto en combustible. La localidad de Schroeder gasta casi el doble de combustible que la localidad de Villalonga, una ciudad que tiene 4 veces más habitantes, más vehículos, que es más lejana a la cabecera, a Carmen de Patagones. La delegación de la Villa 7 de Marzo, la subdelegación, gastó 0 pesos en combustible, cuando Schroeder, la delegación, gastó 6.225.000 pesos en combustible. Así como esto que te comento, Gustavo, te podría marcar muchas inconsistencias, no solo lo que era una también fundamentación por sí de no acompañar documentación sensible para el análisis, sino también que en los hechos investigando pudimos también poder tener estos números que son más que llamativos y que no pudieron convencernos para que acompañemos esta rendición. Bien. Santiago, gracias por explicarnos todo esto, muy amable. Gracias a vos, Gustavo, siempre a disposición. Que le vaya bien, hasta luego. Adiós. Santiago Dalmau, entonces, concejal del Frente de Todos, dando su punto de vista y explicando por qué ayer rechazaron la rendición de cuentas, es decir, lo que gastó el año pasado el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Patagones.